Hola amigos, yo soy Jesse Rosin, que este es mi canal Let's Do Puzzles o Hagamos Rompecabezas, canal especializado en la solución de diferentes tipos de rompecabezas para poder desarrollar las habilidades de creatividad y solución de problemas. Para el día de hoy traigo un rompecabezas muy raro, digamos que es un rompecabezas con el cual a partir de unos bloques de madera es necesario formar la figura de un dado. Los dados tienen una característica muy especial, y es que en las caras opuestas del cubo suman 7. Entonces está la cara con el número 6, en el lado opuesto está la cara con el número 1, la cara con el número 5, en el lado opuesto está la cara con el número 2, y lo mismo pasa con las caras 4 y 3. Estos son unos bloquecitos de madera que tienen los huequitos y los punticos con colores que deben ser acomodados para poder formar las figuras de cada cara del dado. Entonces es un rompecabezas poco convencional, es un rompecabezas raro, pero es muy bonito para armar. Entonces iniciemos. Bien, para armar este rompecabezas vamos a utilizar como modelo este dado, en el cual podemos ver como la configuración de los números, que las caras opuestas suman 7, 6 y 1, 5 y 2, 4 y 3, y que además de eso, digamos, las aristas, cuando tienen dos punticos, acá podemos ver que cuando una arista tiene dos puntos, quiere decir que esa cara tiene el número 4, el número 5 o el número 6, porque si el lado no tiene dos punticos, puede ser el 1, puede ser el 2 o puede ser el 3. Esa pista nos ayuda a empezar a clasificar las fichas para poder saber cuáles van juntas y cuáles no. Entonces vamos a buscar las que tengan dos punticos para poder saber. Las que tienen dos punticos ya sabemos que forman parte del 4, del 5 o del 6. Acá hay una con dos puntos, acá hay otra con dos puntos, acá hay otra con dos puntos. Ya sabemos que estas forman parte del 4, el 5 o el 6. Vamos a tratar de ubicarlas para ver cómo podemos ir armando la estructura. Si las ubicáramos así, tendríamos acá la posibilidad de que en esta cara se diera el 4, el 5, el 6. En esta cara podría también ser el 4, el 5, el 6. O en la cara de arriba podría ser el 4, el 5 o el 6, que es consistente. El 4, el 5 y el 6 son caras que están contiguas. Tenemos que buscar, para que eso sea consistente, tenemos que buscar una pieza que podamos ubicar acá, donde tengamos un punto en un extremo. Y si esto es 4, 5 y 6, si esto es 4, 5, 6, acá tenemos que buscar también, acá vemos que acá este puntico está por dentro, entonces vamos a ubicarlo de otra forma para poder estar más seguros. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Acá en esta cara tenemos un 2 o un 3, por lo que vemos que tenemos un punto en la esquina. Y en esta cara, bueno, pues ya buscamos como, y en la cara de abajo tenemos también un 2 o un 3 porque tenemos dos puntos en dos esquinas. Entonces tenemos que ubicar una pieza que tenga, en esta parte no tenga nada, que acá no tenga nada, que acá en este lado tenga un punto y que acá tenga un punto, para que sea consistente con nuestro ejercicio que estamos haciendo de armar el 4, el 5 o el 6. Primero, para poder clasificar las piezas. Entonces buscamos una pieza con esas características. Esa pieza podría ser esta. Si la ponemos así, en esta cara queda armado un 4, 5 o 6 dependiendo de lo que vaya en la mitad. Acá también queda un 4, 5, 6 dependiendo de lo que vaya en la mitad. Y acá queda 4, 5, 6 dependiendo de lo que vaya en la mitad. Por este lado tenemos un 2 o un 3 dependiendo de lo que vaya en la mitad. Por este lado tenemos un 2 o un 3 también dependiendo de lo que vaya en la mitad. Y por este lado la única que tenemos es que puede ser el 1, lo cual es consistente con que esta cara de acá tiene que ser un 6, necesariamente tiene que ser un 6. Entonces ya tenemos las 4 esquinas principales para poder armar el dado, que van cumpliendo la regla de que las caras opuestas sumen 7. Y pues digamos, vamos a buscar ahora en la forma de acabar de solucionarlo.
vamos a completar de armar el 6, porque si estas dos van acá, en esta cara va un 1, en la cara opuesta tiene que ir un 6. Y dado que no tenemos más fichas que tengan dos punticos, la única que tenemos para poder completar este 6 es con dos piezas que tengan un puntico en el extremo, como esta, como esta, como esta. Estas son las tres posibilidades de piezas para poder armar el 6. Entonces, ¿cómo iría eso? Si este es el 6, podemos estar pensando en que esto de acá me arma una parte del 6 y podría ser esta otra la que arme la otra parte del 6, o podría ser esta otra. ¿Cuál es la diferencia? Si ponemos esta para completar el 6, que se completa con esta cara de abajo, este sería un 4 y la única sería que al otro lado fuera un 3. Veamos si es posible. No es posible porque en esta cara de abajo hay un 2, o sea que arriba tiene que ir, es un 5. Para que arriba sea un 5, la única alternativa es que pongamos esta pieza en esta posición. Si ponemos esta pieza en esta posición, voy a tratar vamos a ponerle otra pieza de una vez para poder garantizar que tengamos como consistencia para poder mostrarlo. Si ponemos esta pieza en esta posición, acá nos queda un 6 en la cara de abajo, acá nos queda un 5 en la cara de arriba, acá nos puede seguir quedando un 4. Requeriríamos que no quedara nada más en el medio. Acá por este otro lado nos va quedando un 2 o un 3, lo cual es consistente. Si este es 4, acá podría ser 3 y lo que requerimos es una pieza que tenga un puntico en la mitad. Pero observen que por este lado esta cara es imposible porque es el número 0. Entonces necesitamos buscar otra pieza que tenga un punto acá y que no tenga puntos al otro lado para poder completarla, que puede ser esta. Entonces, si hacemos esto, ya se completa el número 6, se completa arriba el número 5. Por este lado tenemos el número 4. Para poder completarlo lo que necesitamos es poner una pieza que no tenga nada, que podría ser esta. Y si ese es el 4, lo que necesitamos es completar al otro lado el número 3, que sería con esta pieza que acabo de incluir. Vamos a confirmar que esté bien. Vamos a confirmar que esté bien. Ahí tenemos la cara con el 6, la cara con el 5, la cara con el 4. En el lado opuesto al número 6 está el número 1, como se puede ver ahí. En el lado opuesto al número 3 está el número 4. Y en el lado opuesto al número 5, que es la cara de abajo, vamos a dar la vuelta a ver si nos quedó el número 2. El número 2, número 3, número 1, 4, 6 y el número 5 está abajo, que ya lo había mostrado pero no quiero que se me desarme. Bueno, listo, ya le voy a dar la vuelta. Acá queda el número 5. Esa es la forma que tenemos para poder resolver este rompecabezas. Lo que tenemos que hacer es como partir de un problema grande en varios problemas más pequeños. Iniciamos identificando las piezas que solamente podían ir en las caras 4, 5, 6 y pues digamos que a partir de allí ya empezamos a ubicarlas y fuimos descartando las otras piezas. Esa es la forma como se resuelve el rompecabezas del dado y pues es una bonita oportunidad para que de vez en cuando se utilice, se arme para poder entrenar el cerebro.
Bien amigos, esa es la forma como armamos el rompecabezas desde el lado. Ese fue el video. Si les gustó el video, por favor denle un like, suscríbanse al canal, compartan este contenido con aquellas personas que quieran ayudar a desarrollar las habilidades de creatividad y solución de problemas, y déjenos saber sus comentarios. Recuerden por favor darse un regalo a ustedes mismos cada día resolviendo un rompecabezas, que es una excelente manera de entrenar el cerebro y desarrollar las habilidades de creatividad y solución de problemas. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.